filosofía latinoamericana. La filosofía latinoamericana no solo es una reflexión profunda de las inquietudes sobre la existencia, la cual se ha hecho cuestionamientos como qué somos, por qué venimos, a dónde vamos, qué es el ser, por qué existe el universo. Esas preguntas no siempre van a ser respondidas de forma unívoca. Esto quiere decir que no siempre van a tener un solo concepto como respuesta. En este video vamos a hablar acerca de la filosofía latinoamericana y una de las características que cabe recalcar es que la filosofía europea se basa en un yo cartesiano y en cambio la filosofía latinoamericana se basa en un nosotros diverso y plural. La ontología, la cual se pregunta por la identidad latinoamericana. La historia, la cual trata de comprender sobre el pensamiento latinoamericano y su origen. Y la liberación, la cual intenta liberar el pensamiento latinoamericano con respecto al pensamiento europeo o del occidente. La filosofía latinoamericana no solo es la reflexión profunda sobre las inquietudes de la existencia, también es un proyecto de emancipación del pensamiento de las propiedades de la filosofía como la epistemología, la ontología y hasta la lógica. A lo largo de la historia, la filosofía ha ido evolucionando a tal punto que se la puede resumir en tres temas: la ontología, la historia y la liberación. Augusto Salazar, uno de los pensadores de la filosofía latinoamericana, nos habla acerca de las características fácticas y características negativas. En las características fácticas nos habla acerca de que la filosofía latinoamericana es de manera similar en todos los países, pero cada uno con su propio pensamiento. La filosofía latinoamericana está ligada a las culturas de los pueblos, ya que esto es pieza fundamental de la filosofía. Las características negativas nos dice que los filósofos latinoamericanos filosofan adoptando corrientes de la filosofía de Occidente. Salazar Bondi, otro de los pensadores de la filosofía latinoamericana, dice que la filosofía latinoamericana no tiene una forma auténtica y esto es que nos impide reconocer la realidad y así poder tener una identidad histórica propia. Centrales de la filosofía latinoamericana. Uno de los temas centrales de la filosofía latinoamericana es la emancipación, la cual es el núcleo de los temas de esta filosofía. Leopoldo Sea, un filósofo mexicano, afirma que esta filosofía comienza como una creación cultural. En la actitud de la filosofía occidental, esta busca respuestas verdaderas a las inquietudes históricas, sociales y culturales, concretas, las cuales tiempo después se universalizaron. Según Sea, esta filosofía puede tomar prestadas ciertas propuestas teóricas del pensamiento occidental para resolver aquellas inquietudes. Sea no considera inválido el pensamiento del occidente, ya que Latinoamérica incierta en la dinámica del proyecto colonial europeo a través de las conquistas y el mestizaje étnico, cultural, y cabe recalcar que hay otros filósofos como Enrique Dussel que propone la descolonización por la misma epistemología, lo cual representa una propuesta radical. La dependencia. El problema de la dependencia epistemológica, conceptual, económica y política de Latinoamérica es otro tema medular en la filosofía latinoamericana. Dussel explica que la reflexión filosófica no puede dejar a un lado los resultados históricos del proceso de colonización. También está utilizando categorías del pensamiento occidental. Advierte que América Latina se ha transformado una periferia que proporciona los recursos naturales de las materias primas y los alimentos necesarios para que el centro pueda desarrollarse industrialmente en detrimento que la periferia. Así la economía mundial cada día está estructurada en un centro, en una periferia con realidades distintas, sobre todo desiguales. Eso es el resultado del colonialismo. Para Dussel, este modelo de dependencia tiene un significado para la base de la filosófica. El centro representa al yo cartesiano, la omnipotente razón eurocéntrica basada en el individuo para universalizarla. La periferia es el otro, lo distinto, lo imaginario y lo excluido. La liberación. La liberación consiste en el conocimiento del lenguaje y pensamiento lo condominante que afirman las universidades del racionalismo europeo como las
la racionalidad europea como la verdad absoluta. Para Dussel propone una étnica de la liberación latinoamericana. Con ellas es necesario entonces y previamente desarticular, destruir, desarmar dicho lenguaje y lógica, para que la brecha abierta en la fortaleza de la sofística puede acceder a la realidad. No se trata de un discurso sobre la liberación, sino de artes de la liberación misma del lenguaje y de lógica filosófica, de una totalización que le impide llegar a la realidad. En los objetivos de la filosofía de la liberación no se basa en la reflexión filosófica de las aulas, sino en la práctica ética de todos los días. La filosofía latinoamericana también abarca dos temas como es el colonialismo y el neocolonialismo, que estos amplían sobre su historia, el cual dan a conocer varias etapas que más después vamos a ver. La filosofía latinoamericana no solo se fundamenta en teorías como la política de opresión o realidades sociales, sino también que se fundamenta en una postura descolonizadora, en la cual vamos a hablar sobre el colonialismo y el neocolonialismo. En el colonialismo vamos a hablar acerca sobre la conquista que tuvimos nosotros por los españoles, y en el neocolonialismo es sobre el origen de nuestro nombre del continente. Bueno, el colonialismo. La historia ha demostrado que cuando las civilizaciones o el centro imperial estuvo en su pleno auge, tuvo un comportamiento colonizador. Esto implica conquista y expansión hacia otros pueblos, para que ellos pudieran expandir su cultura y su forma de vida. Tuvieron que conquistar, pero esta conquista fue física, cultural, y la colonización de los pueblos se dio sin respetar su autonomía, soberanía, identidad y cultura. Algunos discursos filosóficos tratan de explicar al colonialismo como la imposición del más fuerte sobre el más débil. Esto quiere decir, como ellos tuvieron más control económico, político, a nosotros nos sometieron, pero como esto no les bastó, también trataron de justificar el genocidio y la esclavitud de todos nuestros pueblos a través de una suposición sobre la cual decía la superioridad racional, pero esto era solo un criterio para ellos. América Latina, o más conocida como por sus pueblos anteriores, Yayahat, en el siglo XVI tuvo una conquista y después de esto una colonización por los imperios europeos. Era la población para tratar de evitar su cultura y su identidad, así poderla someter a un modo de vida ajeno. Con esto todo este tema abarca sobre la llegada de los españoles, desde que pisaron América por primera vez por Cristóbal Colón, en la cual sometieron a bastantes de nuestros pueblos para imponer su lengua, idioma, leyes, entre otros. Además, la colonización tiene también que ver con las imposiciones sobre la cultura, las leyes, la sociedad, entre otras. Pero no solo se trata de llegar a un nuevo territorio y conquistarlo, sino también imponer sus leyes, cultura, lengua, entre otros. Es todo lo que vamos a hablar en la colonización. El neocolonialismo. El neocolonialismo es un proceso iniciado por Colón, el cual abarca desde la llegada de los españoles, el cual consiste en una recolonización. Desde la filosofía latinoamericana se denuncia la denominada América Latina, el cual es una reconstrucción lingüística de los hechos europeos. América proviene del nombre europeo Américo Vespucio, quien afirmó que nuestro continente no pertenece a las Indias Orientales como afirmaron los primeros conquistadores, sino que pertenece a un nuevo mundo el cual desconoce el origen de sus pueblos. El objetivo latín es una parte del discurso europeo, puesto el latín es lo romano perteneciente a Europa mediterránea, lo que quiere decir que somos sujetos de discurso colonizador en el siglo XIX. Se logra la independencia de los europeos colonizadores a los criollos, quienes instauraron repúblicas liberales. Esto fue inspirado por el modelo ilustrativo, cuya finalidad ha sido garantizar los privilegios sociales y económicos de las clases dominantes durante el siglo XIX y fines del siglo XX. Las potencias mundiales iniciaron un proceso de modernización de las economías latinoamericanas. Esto prolongó que el modelo esclavista se alimentara del capitalismo mundial,
de las materias primas. Las potencias establecieron mecanismos de dependencia económica y dependencia política para asegurar su economía. En esto habla que todos nosotros nos independizamos a través de esto y somos sujetos de la independencia desde el nombre de nuestro continente, ya que a pesar de eso también nos impusieron su lengua, su origen, sus idiomas. De la filosofía latinoamericana, damos en conclusión que la filosofía abarca inquietudes fundamentales de la existencia como la diversidad, la pluralidad de nuestros pueblos, su nación, historia, cultura y tradiciones, entre otras cosas, que abarcaron desde la llegada de los españoles. También busca respuestas originales a las inquietudes históricas, sociales, culturales. Comprende la realidad latinoamericana mediante la desconstrucción de discursos dominantes en Occidente. Nos da a conocer el colonialismo, cómo se centra en la posición natural sobre el más fuerte sobre el más débil, lo cual da a conocer que porque ellos tuvieron más poder económico, social, cultural, nos sometieron, y el neocolonialismo da a conocer el proceso iniciado por Colón desde su llegada hasta el origen del nombre de nuestro continente. Nueva cultura, ya que una u otra manera nos tratan de explicar las inquietudes fundamentales de nuestra existencia a través de la filosofía latinoamericana.